Bienvenido a otro segmento de Tiempo de Recarga. Con el pastor Oscar Castro de la Iglesia Cristiana Portal del Cielo. Déjenme vivir tranquilo. Esa es la frase de todo el mundo que está habitando en problemas, la gente que se siente acosada, agobiada y que simplemente lo que desea es tener paz en lo que hace, tener una vida tranquila. Es una necesidad para todos, así que hoy vamos a aprender de esto, aprendiendo a vivir tranquilo. La calma nos puede ser arrebatada por pensamientos, porque a veces nosotros mismos tenemos la capacidad de volver hacia atrás esas cosas que nos pasaron en un momento y que cuando las recordamos perdemos nuestra calma, perdemos nuestra quietud. Y también el hecho de compartir con gente que de pronto lo que hace no es edificar nuestra vida, sino por el contrario, destruirla. Entonces hay asuntos, primero esos pensamientos, la gente con la que compartimos, pero también mis propias actitudes hacen que nosotros no vivamos tranquilos. Ahora, Dios quiere que tengamos tranquilidad, por supuesto que sí, sino que el asunto está en que no sabemos qué es la tranquilidad. Y pues el diccionario lo define como que es un lugar donde no existen ruidos fuertes, ni peligros aparentes, ni movimientos violentos. Vivir tranquilo es vivir con la capacidad de no ser conmovido por asuntos que simplemente nos inquieten. A veces hay gente que es intranquila en sus pensamientos, simplemente a veces nosotros mismos, en el sentido de darle ansiedad al ambiente donde vivimos, estamos rompiendo nuestra tranquilidad. Ahora, ya van 3 cosas que le estoy diciendo. La primera, las personas. Lo segundo, pues precisamente nuestros pensamientos, pero también nuestras actitudes hacen que rompamos con la tranquilidad que Dios nos da. Sin embargo, obviamente, para ponerle un fundamento a esto a través de la palabra, vamos a leer en Proverbios capítulo 1, el versículo 33, de una forma bien atenta, por favor. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Recuerde Proverbios 1:33. Dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hay asuntos en nuestra vida que atraen las situaciones y atraen los momentos difíciles, porque a lo que le tememos precisamente eso puede venir sobre nuestra vida. Mire que Proverbios nos enseña algunas cosas con respecto a esto de temerle a asuntos que no son Dios. Mire lo que dice aquí en Proverbios 1:27, precisamente nos habla de esto. Dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Imagínese esto que el Señor está enseñando aquí. Ahora está refiriéndose precisamente a la sabiduría. La sabiduría es necesaria para que nuestra vida esté tranquila. Y este capítulo de Proverbios enseña precisamente que para tener una vida tranquila se necesita tener sabiduría. Entonces, para de pronto corregir un poco lo que nosotros estamos pensando, corregir un poco lo de las compañías, la gente que nos rodea, corregir un poco el ruido de otros que están alrededor nuestro, el ruido de los problemas, el ruido de las situaciones que se viven actualmente, pues existe un antídoto pero infalible que se llama la sabiduría de Dios. Aprendiendo a vivir tranquilamente es alcanzando y entendiendo que este factor que Dios ha puesto, esta característica que Dios quiere que tengamos, que se llama sabiduría, debe estar en nuestro corazón. Ahora, para alejar estos temores, dice que entonces me llamarán, en el versículo 28 de donde estamos leyendo aquí en Proverbios 1, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios echará a perder. Ahora, que el Señor nos entrega esta razón por la que no se vive una vida tranquila, pero también nos da el antídoto y nos da la forma de alcanzarlo. Aquí mismo en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y que una persona que es necia e insensata desprecia la sabiduría. Mire, leámoslo porque es necesario. El versículo 1:7
de Proverbios nos enseña esto, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero el versículo 8 dice preciso que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que nosotros podemos escoger este asunto de ser sabios o insensatos. La insensatez es la que hace que nuestra vida no sea tranquila. Es impresionante lo que pasa en este capítulo de Proverbios 1, que el Señor nos enseña esto. Dice en el versículo 23, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mis palabras. Esto es algo que constantemente Dios nos está diciendo, que es su palabra la que nos va a hacer vivir tranquilos, que es su sabiduría la que nos acompaña y nos da esa capacidad de escoger los momentos y sobre todo hacer que esos momentos de tranquilidad se mantengan. Dice, por cuanto te llamé. Y mire en el versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. Imagínese esto, que cuando nosotros desechamos a Dios de todas las veces que nos ha hablado, no desechemos nosotros ni coloquemos de pronto por poco lo que el Señor nos habla. Hay gente que está siendo invitada, hay gente que está siendo llamada, que de alguna forma constante Dios está tocando a su puerta, pero que está haciendo caso omiso. Y este es el tiempo para que nos acerquemos a Él. Precisamente cuando el mundo está intranquilo, cuando la situación se ve terrible por todas partes, cuando vemos que la angustia es el plato favorito de todos los días, cuando nosotros vemos cómo el mundo está girando alrededor de la angustia y la destrucción, pues lo mejor que podemos hacer es acercarnos a través de la sabiduría que Dios nos brinda y decir, bueno, es el tiempo para que nuestra vida de verdad se fortifique en Dios. El versículo 33, que es donde empezamos, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esto de verdad es una promesa especial de oír la voz de Dios. Sabe que siempre Dios ha insistido a través de la palabra, a través de la Biblia, que escuchemos su voz, que obedezcamos su voz, que nos acerquemos a Él. Este es el tiempo preciso para que nuestra vida tome un compromiso de vivir tranquilamente. Aprendamos a vivir tranquilamente. ¿Cómo? Precisamente buscando la sabiduría de Dios y escuchándole. Dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de mal el que me oyere. Así que es tiempo para que hoy nosotros nos acerquemos y aprendamos a vivir de una forma tranquila. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias porque nos guías, porque nos brindas, Señor, precisamente esa luz que se necesita para vivir en un tiempo de oscuridad como el que vivimos hoy en día. Las tinieblas están muchas veces, Señor, opacando nuestra visión, pero en el nombre de Jesús yo te ruego que seas tú glorificándote, ayudándonos. Tu palabra nos enseña y dice que el que le falte sabiduría, que la pida. Y hoy queremos pedirte sabiduría, Señor, sabiduría para vivir, sabiduría para contestar, sabiduría, mi Dios, para convivir con otros, sabiduría, Dios de gloria, para poder tener el consejo, la palabra precisa, Señor, para no contestar de forma grosera, para no contestar de forma imprudente, sino que tener esas palabras, Dios de gloria, que son exactas a lo que necesita el que se acerca a nosotros. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a vivir de una forma tranquila, que tomes el control, mi Dios, en este momento en la vida de la gente que está viviendo en tranquilidad, la gente que está siendo, mi Dios, acosada, que está siendo de alguna manera rodeada de angustia, esas personas que están atravesando circunstancias, mi Dios, y que no conocen tu palabra, pero que en esta hora nos están oyendo. Dios, yo te ruego que seas tú glorificándote, mi Rey, derramando tu paz, tu tranquilidad de una forma sobrenatural. Trae salud, mi Dios, a cada uno, Señor, de los que nos escucha. Trae la paz y la tranquilidad, mi Dios, porque a veces nos movemos más por lo que escuchamos y eso que escuchamos muchas veces nos daña, nos trae temor, pero en el nombre de Jesús, pues permítanos escucharte a ti, a tus palabras, que son paz, que son verdad, que son vida. Gracias por este día que ponemos en tus manos, sabiendo que tú no nos fallas, que tu amor está sobre nosotros, que traes consuelo, que traes descanso, que traes paz. En Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Esto fue Tiempo de Recarga. Gracias por su atención. Recuerde compartir cada devocional. Y si es la primera vez que nos escucha, lo invitamos a seguirnos a través de YouTube, Iglesia Portal del Cielo, en Facebook, Iglesia Portal del Cielo, en TikTok, Pastor Oscar Castro, en WhatsApp al número 1-908-444-2461 y a través del email pastoroscarcastro@gmail.com.